Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Estamos pidiendo a Dios por todos los que estamos aquí celebrando la Santa Eucaristía, por quienes están participando desde sus hogares y sus intenciones. Nos unimos también por quienes me han pedido alguna petición en particular, cuyos nombres son muchas personas y por ellos también las estoy ofreciendo. Al igual por la familia Hernández Martínez, familia Martínez Cepeda, Sandra Luz Ambrís Bañuelos por su cumpleaños, Carlos Castillo Medrano, familia Castillo Retes, familia Castillo Hernández, familia Muro Arellano. El eterno descanso de María Yolanda Pérez Pérez, José Moisés Arenas Vargas, Arnulfo Mercado Franco, René Mercado Rubio, Jaime Mercado Rubio, Carmen Alicia Almeida Soto, Dolores Ponce Ramos, Huitlagua González Bañuelos, Jaime González Bañuelos, María de la Paz Díaz, Graciela Gallo, Juan José Godoy, Carlos Muñoz Ibarra, Sergio Gutiérrez López, René Javier Orozco Medrano y Ofelia Cervantes. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos el nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla.
Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Amados hermanos en el Señor, que la palabra de Dios, creadora y redentora, penetre en su interior y les fortalezca en estos tiempos de prueba y que dé fruto abundante en sus vidas y les otorgue la bendición de Dios. Siendo esta la segunda ocasión en que se conmemora el Domingo de la Palabra de Dios, porque desde septiembre de 2019 el Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario como el Domingo de la Palabra de Dios, en el cual se debe enfatizar la Sagrada Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios. Lo hizo en un documento que se llamó o se llama Aperuit Illis, que significa que les abrió la mente, haciendo referencia al pasaje en el que Jesús a los discípulos de Maús les abre la mente sobre las Escrituras, ya que Jesús se las va explicando mientras va caminando con ellos. Y lo hace el Papa Francisco en un contexto en el que se celebra un centenario más de la muerte de San Jerónimo, a un año de ese centenario, que fue en este caso en septiembre de 2020, hace unos meses. Pues el año pasado, 2020, se celebró el primer domingo de la Palabra de Dios. Hoy es el segundo domingo en el que se celebra esto o se hace énfasis a la Palabra de Dios. Y por eso la liturgia de la Palabra nos hace también ese énfasis en la misma Palabra de Dios. Tan necesaria es la lectura constante, asidua, atenta, como la meditación y la práctica. La palabra se proclama en la Santa Misa y debe ser recibida con el corazón bien dispuesto para llevarse a la vida, al testimonio. Pues con la necesidad que tenemos en la actualidad de oírla y de orar con ella, los medios masivos de comunicación y las redes sociales, como quienes están ahorita siguiendo esta transmisión, en esta pandemia han estado proporcionando un servicio de divulgación y multiplicación. Hoy el Señor Jesús elige a los 4 primeros apóstoles después de que Él hace uno de sus primeros anuncios de la Buena Nueva, la llamada a la conversión y al arrepentimiento, junto al anuncio de la llegada del reino. Jesús está predicando y después de una de esas predicaciones llama a esos 4 primeros apóstoles. Este anuncio también se entiende prefigurado en el mandato de Dios a Jonás y la puesta en práctica del profeta al proclamar la conversión a los ninivitas, a una nación que no era del pueblo de Israel, a una nación que no hablaba el idioma del profeta. Y podríamos añadir también a Pablo, en la segunda lectura, 1 de Corintios, en su exhortación a vivir como si no estuviésemos acostumbrados a hacerlo en este mundo, pues la vida es corta. La vida es corta, como para andar desperdiciándola en bagatelas y en mundanidades. Y cómo nos ha estado haciendo reflexionar la situación actual de pandemia y de crisis social, política, económica y religiosa, a propósito de esta verdad. La vida es corta. Por eso mismo la palabra es y debe seguir siendo proclamada para que todos la escuchen, para que la sigan pregonando los enviados, los emisarios, los delegados, es decir, los sacerdotes y misioneros, los consagrados y los religiosos. La palabra tiene que llegar a los oídos de los ninivitas actuales, es decir, toda gente no católica y o no cristiana, y sin descuidar también la divulgación del mensaje salvífico a quienes ya somos creyentes y o cristianos y o católicos.
La palabra de Dios, el Verbo hecho hombre, el Hijo, llama a los que quiere enviar para que le anuncien o le anunciemos a Él mismo, que es la palabra eterna del Padre. Y en este domingo, donde se ha de resaltar a la palabra misma, es decir, el hecho también de la Biblia, de la Escritura, es notoriamente relevante seguir hablando de Cristo y de su mensaje salvífico, que es el Evangelio. Porque, mis hermanos, ya lo dijo el apóstol el día de hoy, la vida es corta. Que Santa María, Madre de Dios, y San José, su castísimo esposo, rueguen por todos nosotros. Amén. Hagamos la profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, en cuyas manos está el destino del universo, y pidámosle confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo. Vamos a decir: escucha a tu pueblo, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor, y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que reine entre los pueblos la justicia y la paz, roguemos al Señor. Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios, Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, por quienes están siguiendo esta Santa Eucaristía desde sus hogares, para que el Señor nos conceda perseverar en la fe y progresar en el mutuo amor, roguemos al Señor. Dios nuestro, que en Cristo, el Verbo eterno, nos has dado la plenitud de tu palabra, escucha la oración de la Iglesia y haz que sintamos la urgencia de convertirnos a ti y de adherirnos con toda el alma al Evangelio, para que toda nuestra vida anuncie a los que dudan y viven alejados al único Salvador de los hombres, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos entregado
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José Francisco, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
quienes estamos desde nuestros hogares siguiendo esta Santa Eucaristía, vamos a orar con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo por sobre todas las cosas. Deseo recibirte muy dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que el pecado me separe de ti. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El único aviso que tenemos es de que estamos en oración en estos momentos todavía. La Santa Eucaristía se sigue transmitiendo a través de esta página de la parroquia y estamos al pendiente de las normativas que vayan a salir a final de este mes. Si Dios así lo permite, solamente nos queda una semana con este modo de celebración, aparte de estar siguiendo la transmisión. Ya, si Dios así lo permite también, y las autoridades nos lo indican, ya se podrá asistir de manera presencial con los mismos cuidados y restricciones que se han llevado durante todo el año pasado y durante estas semanas que hemos estado iniciando el año 2021. No nos desesperemos, aunque la situación sigue siendo delicada y crítica en muchos lugares, incluyendo nuestro país y nuestro estado, pues aún así debemos estar en oración. La tasa de mortalidad de esta enfermedad en el 2020 fue de 1.2 millones de personas. Desgraciadamente perdieron la vida más de 1 millón de personas. Pero el año pasado murieron cerca de 43 millones de personas por aborto. Es decir, hay otras pandemias mucho más delicadas y mucho más graves, como lo que se está dando en diversas zonas y países, como por ejemplo en Argentina entró en vigor la ley del aborto. En cambio en Honduras, el país de Honduras cerró constitucionalmente la posibilidad de aborto. Es decir, hay sociedades muy contradictorias en su defensa de valores y de vida. Debemos estar siempre en oración para que la vida, el amor, la paz, la justicia, el bien triunfen siempre, en todo lugar, en toda nación, en toda persona. Pero pues hay estas circunstancias que a veces toman otros criterios, como el económico, otras situaciones. Pues oremos mucho por el personal de salud, porque hay una situación difícil para muchos de ellos. Algunos, pocos o muchos han perdido la vida, otros se han contagiado como muchas otras personas. Y de esta manera pues han salido adelante y han trabajado al frente. Hace unos días una médico me pedía que mandara un mensaje ahí al interno del hospital porque estaban viviendo una situación crítica. Crítica no nomás porque había enfermos, porque los hay siempre en el hospital, sino por lo difícil que es el laborar en esta situación de pandemia para todos los que laboran en el hospital, no nada más los enfermeros o los médicos, sino incluso los de guardia, los de camilla, los de aseo, los de cocina y otros más. Entonces, por esta situación me pedía a mí un mensaje y yo se lo mandé para que pues les diera un poco de aliento, de esperanza, de amor, por la gracia de Dios, a cada uno de quienes lo escuchan. Entonces, yo te invito a que estés en tu casa, como has estado haciendo en estos días, tu oración y participando de la Eucaristía. Esperemos en Dios que a partir del 1 de febrero la situación cambie para esto, pero todo estaba en la expectativa de lo que a final de esta semana que viene, o sea, para el 30 más o menos de enero, dispongan las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Que tengan una buena noche.